La Chita es un juego editado por Cosmos de 2 a 5 jugadores, de 1 hora y media a 2 horas y media de duración, del autor Gert Fenchel. En La Chita, cada jugador representa a un príncipe italiano que, a partir de las 2 ciudades iniciales con las cuales él comienza el juego, debe ir expandiéndolas, creando eventualmente nuevas ciudades, aumentando su población. Cada una de esas ciudades se inicia con el palacio o castillo, que es la ficha de su color. En este caso vemos el jugador con el color celeste, y a partir de la cual se irán construyendo los demás edificios, que son estas fichas hexagonales, que le permitirá tener, desde luego, más población, representada por estas fichas de plástico, muy bien hechas realmente, lo que a su vez le permitirá tener más edificios. Los edificios que los jugadores deben ir construyendo son estatuas, monasterios, catedrales, universidades, fuentes, baños, etc. Pero debe preocuparse el jugador de que esté más o menos equilibrada cada una de las ciudades, porque hay elementos que al final de una ronda van a ser evaluados. Los elementos que se evalúan son el nivel cultural, el nivel educacional y el nivel de salubridad. Para lo cual, a medida que se van construyendo los edificios, el jugador debe preocuparse de que aparezcan en ese edificio unos pequeños arcos que determinan qué nivel es el que se está incrementando con la construcción de ese edificio. Por ejemplo, en este primer edificio de aquí abajo vemos que existen 2 arcos, un arco negro y un arco azul. Este, por ejemplo, es un hospital que incrementa tanto la salubridad como la educación. Acá tenemos, por ejemplo, una fuente de agua que efectivamente incrementa el nivel de salubridad, etc. Entonces, cuando la voz del pueblo, al final de cada una de las rondas, que corresponden a un año, habla, aquellas ciudades que tengan el mejor nivel del requerido por la voz del pueblo atraerán a los ciudadanos de otras ciudades que se encuentren muy cercanas. Aquí le llamamos cercanas cuando están a 2 espacios de distancia. Aquí, por ejemplo, hay 2 espacios. Si hubiese una ciudad, por ejemplo, de este jugador azul a esta distancia, 2, significa que se puede producir las emigraciones. Si entonces al final de ese año esta ciudad está en desventaja respecto del nivel que se está requiriendo por los ciudadanos, entonces va a tener que producirse una emigración y uno de estos se va a tener que venir al palacio, donde luego este jugador lo podrá redistribuir cuando construya nuevos edificios. Amén de preocuparse de mejorar en esos niveles culturales, educacionales o de salubridad, los jugadores deben tener el alimento suficiente para abastecer a todos sus ciudadanos. Y eso se produce cuando se construyen las granjas, que son algunas fichas hexagonales, junto a un terreno que corresponde precisamente al trigo. En ese caso, entonces, va a poder ir incrementando su nivel de población porque tiene la alimentación necesaria para que los ciudadanos no emigren y no se mueran de hambre. Por otro lado, efectivamente, para poder incrementar su población, no solamente se requiere la alimentación, sino que también la construcción de algunos edificios como el mercado, que le permiten tener hasta 8 ciudadanos en cada una de las ciudades, distribuidos en estos distintos edificios que vemos en pantalla, pero también deberán construir algunos edificios como precisamente la fuente, que le permiten, al estar construido junto a un lago, tener más de 8 ciudadanos. Es decir, los jugadores deben considerar el factor cultural, educacional y de salubridad para evitar la emigración hacia otras ciudades. Segundo, deben considerar el factor alimentación para tener lo suficiente para que los ciudadanos tampoco mueran por inanición. Tercero, deben permitir que las ciudades crezcan para los efectos de tener más población, poder construir más edificios que sean más atractivos las ciudades, para lo cual deben construir algunos edificios junto al agua. Por último, muchas de estas funciones, especialmente la adquisición y la construcción de edificios, se pueden realizar solamente si se cuenta con dinero.
para lo cual los jugadores deben construir las canteras, que son unas fichas hexagonales especiales, junto a las fichas de montaña. Como se menciona en las reglas, en la Chitá los jugadores viven muy tranquilos hasta que exista entre dos ciudades de jugadores distintos un espacio de menos de 3 hexágonos de distancia. Si un hexágono vacío o 2 hexágonos vacíos, ya pueden producir emigración. Al finalizar el juego, ganará aquel jugador que tenga más puntos de victoria. Y los puntos de victoria efectivamente se otorgan por cada uno de los ciudadanos que se tenga en las ciudades. Cada uno de los ciudadanos aporta un punto de victoria. Luego, cada ciudad que tenga al menos un edificio de cada uno de los 3 valores o atractivos que ya hemos mencionado, educación, cultura y salud, también otorga 3 puntos de victoria. Pero los jugadores van a perder también en la última ronda, en el último año, 5 puntos si en alguna de sus ciudades se produce una hambruna. Esto es, que han debido eliminarse algunos ciudadanos porque han faltado los alimentos. Entonces gana efectivamente el jugador que haya acumulado más puntos de victoria. Y en caso de empates, el que tenga más monedas de oro en su área de juego. Veamos a continuación este juego en más detalle con la configuración inicial y los mecanismos que contempla. El tablero de juego de la Chitá es bastante voluminoso y en él advertimos una serie de vías o sendas conformadas por hexágonos que son de 3 tipos o de 3 colores. Un color bastante más clarito, que son todos los hexágonos de la parte central. Vemos en la parte superior unos hexágonos de color café, y en la parte inferior izquierda y en la parte derecha de esta imagen aparecen unos hexágonos de un color verde limón. La única importancia de ese colorido radica en que cuando se trata de 2 jugadores solamente se ocupan esos hexágonos centrales más claros, que son los lugares donde se irán ubicando los edificios que los jugadores van a ir construyendo y donde se ubican también los palacios, aquella ficha inicial con la cual cada jugador parte con cada una de sus ciudades. Cuando son 3 jugadores, aparte de los hexágonos centrales, se usan también los hexágonos de color café o marrón que se encuentran en la parte superior izquierda. Y cuando ya son 4 o 5 jugadores, los hexágonos de color limón, ya mencionados. En la configuración avanzada del juego, hay que a continuación proceder a ubicar estas fichas de cartón de buena calidad, triangulares, que contienen los distintos tipos de terreno que van a constituir el tablero. Cada una de estas fichas triangulares denotan distintos tipos de terrenos. Veamos a continuación algunos de ellos. Estos terrenos sirven para producir el trigo, que es la base alimenticia de los habitantes en la Chitá. Este otro es una montaña a la cual se podrán anexar las canteras, de donde se extraerá el mármol, que es la fuente que tendrán los jugadores para obtener el dinero. En este tipo de ficha aparecen lagos que le darán salubridad a las ciudades, y es indispensable para que puedan expandirse. Al mismo tiempo, en el tablero ya aparecen dibujados algunos sectores, como este, donde aparecen montañas, o este otro, donde aparecen sectores que dan trigo. Bueno, ahora tenemos ya el tablero con los tipos de terreno ya ubicados en él. En la configuración avanzada, la forma en que estos se ubican es aleatoria, es decir, se barajan boca abajo, se ubican boca abajo en el tablero y luego se van descubriendo. Esto permite que cada juego sea distinto porque la forma en que se van desplegando estas fichas en el tablero harán que determinados sectores sean más interesantes y por lo tanto más peleados por los jugadores. Hay una configuración básica que es para los jugadores nuevos, donde incluso también aparecen las ciudades de inicio de cada uno de ellos, con el palacio que es la ficha inicial. Cada jugador recibe además las fichas de su color, que en este caso consisten en 4 fichas hexagonales con los palacios, y además reciben 4 ciudadanos notables, también de su color, que son unas figuras de plástico. Cada jugador a su vez recibe 3 tarjetas de acción. Por el reverso aparece una banda de su color, y por el lado principal aparecen especificadas, en alemán en este caso, las 3 posibles acciones que cada una de estas cartas confieren a los jugadores. Al principio del juego, y como capital inicial, cada jugador recibe una moneda de oro.
Por otro lado, junto al tablero, en una fuente, se ubican los ciudadanos comunes, que serán la base de crecimiento de las ciudades. Las cartas con la voz del pueblo también se barajan y se ubican en uno de los extremos del tablero. Las cartas políticas, que son 32, también se barajan y se ubican en el otro extremo del tablero. De las cartas políticas, entonces, se abren 7 de ellas y quedan a disposición de los jugadores. Estas cartas les permitirán hacer a los jugadores algunas acciones y construir algunos edificios. Al lado del tablero también se ubican las fichas de trigo de alimentación, las grandes con un valor de 5 y las pequeñas con valor de 1. También junto al tablero se ubican las monedas de oro, que son de un cartón de bastante buena calidad y con la cual se le pagarán a los jugadores cada vez que en una ronda estos acrediten que tienen las canteras desde la cual se extrae el mármol. Se elige luego un jugador de inicio a quien se le entrega entonces la carta que así lo acredita, que la ubica en su área de juego. Esta tarjeta, al finalizar este año, al finalizar esta ronda, pasará al jugador de la izquierda y así en forma sucesiva. Una vez entonces que tenemos el tablero preparado, con los triángulos de terreno, con las cartas políticas a la derecha ya descubiertas, con el mazo de cartas de voz del pueblo a la izquierda, listos para ser descubierta la primera, el jugador de partida, que se elige en forma aleatoria, va a ubicar a uno de sus castillos en alguno de los terrenos. Veamos cómo lo hace. Vamos a suponer que el jugador inicial es el celeste, entonces ubica una de sus fichas, una de sus 4 fichas en este sector y coloca 3 ciudadanos. Luego el jugador de su derecha, el juego se va a hacer hacia la izquierda, pero para los efectos de la configuración inicial, el jugador de la derecha ubica su ciudad con 3 ciudadanos y vamos a suponer que sea el jugador rosado. Y coloca ahí su palacio, que es el inicio de su ciudad, con los 3 ciudadanos. Regla de colocación básica: mínimo de distancia entre una ciudad y otra, en este caso entre un palacio y otro, son 3 hexágonos vacíos. No podría ubicarlo acá. Enseguida, el jugador de la derecha del color rosado también puede ubicar, por ejemplo, acá, y va con sus 3 ciudadanos. Y por último, vamos a suponer, el jugador de color azul lo ubica un poco más abajo. Suponiendo que estamos entonces en un juego con 4 jugadores, el último que colocó su primera ficha de palacio puede entonces ahora colocar la segunda. Por lo tanto, el jugador azul coloca su segundo palacio, respetando la distancia ya designada, y luego se sigue también en sentido, en este caso, horario. De tal manera que el último jugador que pone su segunda ciudad o palacio es el jugador que colocó su primera ficha de palacio. Era el jugador celeste. Cada vez que se coloca una de estas ciudades iniciales con la ficha de palacio, que es la que da el puntapié inicial a la creación de las ciudades, hay que verificar si se encuentran aledañas a los terrenos agrícolas, que son aquellos amarillos que aparecen en pantalla. Cada uno de ellos, veíamos, tiene un símbolo que va desde 1 a 3 trigos. Entonces, en este caso, por ejemplo, el jugador celeste ha ubicado su palacio entre esos 2 triángulos amarillos, y si sumamos los triángulos de ambos costados, veremos que aquí tiene el símbolo de un trigo y acá 2 trigos. Por lo tanto, va a recibir 3 trigos desde la fuente general. Mostremos aquí los 3 trigos y quedan en su área de juego a la vista de todos los jugadores. ¿Qué significa eso? Que con esos 3 trigos este jugador va a poder alimentar a 3 ciudadanos. De tal manera que esta ubicación inicial de los palacios también tiene que tener en cuenta la necesidad de instalar algunos de los palacios, al menos, en sectores aledaños a trigos, y ojalá de los que dan más trigos. Hay desde 1, 2 y 3. En teoría, podría ubicarse un palacio entre 2 triángulos de trigo que le permitan dar desde ya 6 unidades de trigo,
que le servirán para abastecer hasta 6 ciudadanos. Este abastecimiento de los ciudadanos va a servir no solamente para dicha ciudad, sino que los alimentos que se obtienen van a una fuente general de alimentos, que el jugador va a poder utilizar para todas las ciudades que tenga. 1, 2, 3 o 4. De tal manera que no hay un vínculo directo entre el trigo que obtiene una ciudad y esa ciudad en forma exclusiva. El alimento va a un granero general que sirve para todas las necesidades alimentarias de ese jugador. Aquí tenemos los palacios de los jugadores, 2 por cada uno de ellos, que se han ido ubicando de la manera ya antedicha y donde el factor de qué terrenos aledaños tiene cada uno de esos palacios es el que ha sido determinante para su ubicación. Es decir, los jugadores tienen que preocuparse de estar cerca del agua, cerca de las canteras y cerca de la agricultura, es decir, cerca de las fichas que tienen el trigo como uno de sus símbolos. La primera fase de cada uno de los años, o rondas, corresponde al cambio del jugador inicial. Entonces, esta tarjeta se pasa al jugador de la izquierda, del que actualmente es el jugador inicial. En segundo lugar, en el sector izquierdo del tablero, entonces, al principio de cada ronda y al principio del juego, se ubican las cartas de la voz del pueblo. Aquí se encuentra el mazo y hay una carta que se pone boca arriba y las 3 restantes boca abajo. Esta carta boca arriba es indiciaria de lo que el pueblo puede estar pensando. Hay cartas azules, blancas y negras. Hay 9 de cada una de ellas. Hay 27, pero en el juego solamente se van a ocupar 24. La carta que salga favorecida entre las 3 que están tapadas, junto con la que está descubierta, va a determinar qué cosa es lo que está pensando el pueblo. Es decir, si por ejemplo aquí al descubrirse las otras 2 cartas aparecen en total 2 blancas, una negra y una azul, significa que la voz del pueblo está priorizando la cultura, que son las cartas blancas. Si hubiera un empate, en ese caso, significa que los 2 temas son los que están siendo priorizados. Veamos por ejemplo qué cosa es lo que aparece detrás de estas. Esto se descubre más adelante. 2 cartas negras, una blanca y una azul. Significa que en este caso, la voz del pueblo, en la fase 6, está diciendo que la educación es lo principal. Y las ciudades que tengan arcos negros son aquellas que van a eventualmente recibir emigración de las ciudades muy cercanas. Pero esto se va a saber solamente en la fase sexta. Al principio de la ronda, solamente se conoce una carta. En este caso, la que indica cultura. La tercera fase es la obtención de los ingresos de las canteras. Las canteras son los edificios que estamos mostrando en pantalla y que se ubican en forma aledaña a los triángulos de montaña. Por ejemplo, en esta imagen tenemos que el jugador del palacio marrón tiene un edificio de cantera justo al lado de esta montaña con su respectivo ciudadano. Los edificios van a dar su beneficio en la medida en que estén ocupados por los ciudadanos. Y el celeste también tiene su cantera con este edificio con su ciudadano que se encuentra aledaño a este triángulo de montaña. Desde la fuente general de dinero que mostrábamos al inicio del juego, se le entrega un oro por cada cantera que tenga. Entonces, el jugador celeste va a recibir un oro y el jugador marrón recibirá también otro oro. De ahí la importancia de los terrenos de montaña, que no solamente, como decíamos, son los triángulos de montaña que se han ubicado de manera aleatoria en el tablero, sino que aquellos sectores que ya vienen dibujados en el mismo, que también pueden permitir que los jugadores puedan instalar en forma aledaña alguna de las canteras. El dinero es básico para poder comprar algunos edificios importantes. La fase número 4 corresponde al incremento vegetativo de la población. Cada una de las ciudades va a recibir en su palacio a un ciudadano. Mostremos en pantalla, en este caso la ciudad lila recibe a un ciudadano, lo mismo que la marrón, la rosada. Todos reciben un ciudadano. Ahora, aquí hay que tener presente una regla básica, que es que no puede existir una ciudad que tenga más de 5 ciudadanos. Ese es el límite de una ciudad básica. Podrá tener más de 5 y hasta 8 inclusive,
si es que el jugador ha construido la ficha de mercado. Regla básica: 5 ciudadanos es el límite de cada una de las ciudades, salvo que tenga el mercado construido. No necesariamente tiene que ser construido junto al palacio, sino que tiene que estar de una manera sin solución de continuidad con el resto de las fichas de esa ciudad. Recordemos que jamás dos ciudades van a poder juntarse, porque máximo van a tener que estar a un espacio de distancia. En este caso hay 2 espacios. Decíamos que al inicio del juego, en la configuración, las ciudades no se pueden ubicar sino con 3 espacios de distancia. Sin embargo, con el correr del juego, cuando van creciendo las poblaciones, efectivamente se van acercando. Y por ende, el máximo de cercanía que puede existir, por ejemplo aquí estamos mostrando, es un espacio de distancia. No podría el jugador marrón construir un edificio de tal manera que se una a esta ciudad. La fase número 5 es la fase principal de cada una de las rondas. Desde la fase número 1 a la 4 podríamos decir que son fases burocráticas, es decir, que en donde los jugadores no tienen nada que pensar. Cambiar el juego inicial, destapar las cartas de voz del pueblo, la única que se destapa en ese momento, recolectar los ingresos de los jugadores dependiendo de las carteras que tengan, hacer el crecimiento vegetativo de la población, mera burocracia, etapas administrativas. Sin embargo, la fase número 5 es donde las ciudades pueden crecer porque los jugadores pueden construir. Decíamos que los jugadores reciben 3 cartas de acción al principio del juego, de su color, que le permiten realizar determinadas funciones. Veamos qué cosa pueden realizar cada una de las cartas de acción. En primer lugar, el jugador podría, utilizando una de las cartas de acción, decir: voy a recoger 2 oros desde el banco. Entonces, el banco le entrega 2 oros al jugador y esta carta la voltea, indicando con ello que ya ha ejercido una de las 5 acciones posibles de esta ronda. De esas 5 acciones, máximo 3 podrán ser usadas con estas cartas y las otras con las cartas políticas que estaban al lado derecho del tablero. Bien, entonces una posibilidad es esta. Luego le corresponde al jugador de la izquierda realizar una acción y así sucesivamente hasta que nuevamente le toca el turno de este jugador. Y la segunda tipo de acciones que puede realizar con esta carta es construir un edificio pequeño. Ya veremos cuáles son los edificios pequeños. Y una vez que construya el edificio pequeño, voltea la carta, con lo cual todos los jugadores ya saben que esta persona ya ha realizado 2 acciones. Y la tercera posibilidad de acción es la de construir otro palacio. Recordemos que los jugadores empezaron el juego con 2 palacios cada uno, de tal manera que podrían ocupar una de las acciones para construir, por ejemplo, el tercer palacio, o el cuarto. Cada jugador tiene 4 de estas fichas, máximo 4 palacios. Entonces, este lo ubica en el tablero, respetando la distancia de 3 espacios mínimo de cualquier otra ciudad propia o ajena, e instala 2 ciudadanos que van juntos con esa ficha de palacio, y debe ubicar un tercer ciudadano en ese nuevo palacio, pero que debe ser retirado de alguno de los otros palacios o ciudades. Y una vez que ejerce la acción, voltea la carta boca abajo. Ya ha ejercido sus 3 acciones ordinarias, si podríamos denominarlas. Pero además de las acciones ordinarias, e incluso a cambio de las acciones ordinarias, los jugadores podrían sacar alguna de las cartas que se encuentran en este costado. Hay 7 cartas de estas, y ejercen el contenido de la misma, y una vez que la ejercen, la ponen boca abajo en su área de juego, y luego el espacio que estaba siendo ocupado por esa carta se cubre con una nueva carta, de tal manera que el jugador de la izquierda siempre va a tener a su disposición 7 cartas políticas donde elegir. Ya veremos qué nos indican esas cartas políticas. Entonces, se van dando los turnos, en sentido horario, hasta que cada uno de los jugadores realice 5 acciones. Si un jugador no puede realizar acción alguna, porque ninguna de las cartas políticas le sirve, ya ha realizado sus 3 acciones básicas, entonces en ese caso saca una carta política del mazo, no de las que están descubiertas, sino que del mazo, y la pone también boca abajo en su área de juego, para de esa manera mostrar a todo el mundo que ya ha cumplido una de sus 5 acciones. Sin embargo, en la próxima vuelta podría eventualmente jugar si es que le queda todavía espacio para ello. En este caso vemos que ha hecho 4 acciones, de tal manera que en la próxima
oportunidad para jugar, podría efectivamente realizar alguna de las acciones si es que las cartas políticas ahora le sirven, porque se han ido cambiando derivado del hecho de que los jugadores han estado cogiendo algunas y se han ido reemplazando con las cartas del mazo. Entonces, la fase número 5 son las rondas políticas. 5 rondas en las que cada jugador podrá jugar cartas de acción o cartas políticas. Veamos con un poco más de detalle las acciones que pueden realizar los jugadores con sus cartas de acción. Ya decíamos que una alternativa era recibir tesoros, esto no requiere ulterior explicación. Fundar la ciudad ya también la explicamos suficientemente, debe cumplirse el requisito de adyacencia. Y si el castillo nuevo se coloca en un espacio adyacente a un terreno agrícola, de inmediato se entrega al jugador el número de unidades de alimentos respectivas. Una otra opción de los jugadores era la de construir edificios simples. Se llaman edificios simples aquellos que tienen máximo un arco o aquellos que no tienen arcos, pero que por ese mismo motivo cumplen funciones muy especiales y trascendentes. Vamos a ir viendo uno por uno los distintos edificios. En primer lugar, tenemos una granja. Esta granja se puede ubicar de manera aledaña a uno de los triángulos agrícolas y permite entonces obtener al jugador de manera inmediata las fichas de trigos que indican a cuántos habitantes podrá abastecer. Si se ubica esta granja de manera aledaña a un triángulo con 3 trigos, entonces va a recibir 3 unidades de trigo, que servirán para alimentar a 3 ciudadanos, o 3000 ciudadanos. De tal manera que es importante que estas granjas se construyan, evidentemente, en terrenos aledaños a los agrícolas y no en cualquier parte. La siguiente ficha que tenemos, simple, es una cantera, que tampoco tiene arcos. Esta es una cantera de mármol y que es la forma en que los jugadores tienen para obtener dinero al inicio de cada año. Deben ubicarse para que efectivamente den el beneficio junto a una montaña, ya sea de las montañas que aparecen dibujadas en el tablero o de los triángulos de montaña. Si este edificio se instala entre 2 triángulos de montaña o entre un triángulo de montaña y las montañas del tablero, podrían dar al jugador hasta 2 oros al inicio de cada uno de esos años. En tercer lugar, como edificio simple, con un arco, es el seminario, que aporta un punto de atractivo educacional a la ciudad. Esto es importante en relación con el tema de la voz del pueblo, como se verá más adelante. Enseguida tenemos una estatua, que aporta un punto de atractivo cultural a la ciudad. También tenemos el mercado, que no tiene arcos, que una vez que se instale en cualquier parte de la ciudad, pero sin solución de continuidad con el palacio, permite a la población crecer hasta 8 ciudadanos, en lugar de solo 5 que es la base. Sin embargo, solo puede construirse un mercado por ciudad. Una situación especial que se produce con esta ficha del mercado, que es la única ficha del juego, que cuando se construye viene con un ciudadano ya instalado, que se saca de la fuente general. Tenemos también el pozo, que aporta un atractivo en salubridad a la ciudad, pero solo puede ser construido junto a un terreno de agua, es decir, alguno de los triángulos de agua que ya veíamos, o junto a el lago que aparece dibujado en 2 sectores en el mapa. ¿Y qué ventaja tiene construir esto? La ventaja que tiene construir efectivamente la fuente es que una vez que se construya, la ciudad puede crecer a más de 8 ciudadanos. Es decir, la base son 5 ciudadanos. Si hay mercado, hasta 8 ciudadanos. Y si está la fuente, o los baños, como veremos también, más de 8. Pero para que sea más de 8, debe cumplirse con el requisito previo de que se construya también el mercado. Bueno, ¿y cómo se construye? Se construye simplemente tomando uno de los edificios que se encuentran en la fuente general de edificios y se ubica en alguno de los hexágonos aledaños a la ciudad a la cual quiero favorecer con ese edificio. Por ejemplo, el jugador marrón quisiera construir una fuente y la construye acá. La fuente de agua, al igual que los baños, como son edificios que deben construirse junto a un lago, tienen un símbolo en su parte inferior que salen unas olitas. Es un recordatorio que tienen los jugadores para indicar que no puede construirse en cualquier parte. En este caso se ha construido bien, entonces se coloca en el sector
como es un edificio de un arco, el jugador usa una de sus tarjetas de acción, que luego voltea, no paga oro alguno por ello, y luego instala uno de los ciudadanos que se encuentran en el palacio encima, de tal manera que el edificio ya queda funcional de inmediato. Hay que tener en cuenta en que si alguien quiere construir más edificios y saca los ciudadanos desde el palacio, no puede dejar al palacio sin ocupantes. Siempre tiene que quedar al menos uno de los ciudadanos en su interior. Además, algo que ya hemos dicho, se tiene que construir nuevos edificios siempre que estén en forma aledaña a algún otro edificio de la ciudad. Por ejemplo, el jugador marrón no podría construir este edificio en este sector porque se encuentra separado del resto de sus edificios. Es decir, el jugador marrón podría construir otro edificio acá, acá, en este lugar, en este o en este, sin solución de continuidad. Aparte de poder ejecutar sus acciones normales a través de las 3 cartas que cada uno de los jugadores posee, los jugadores tienen la opción de sacar las cartas políticas que se encuentran desplegadas boca arriba junto al tablero, algunas de las 7. ¿Cuáles son las reglas generales que se aplican para poder hacer esto? En primer lugar, cada vez que se toma una de las cartas, luego se reemplaza por otra. Es decir, siempre el jugador nuevo va a tener 7 cartas a su disposición. En segundo lugar, una vez que se adquiere por el jugador, debe jugarla de inmediato. Es decir, no son cartas que uno pueda guardar para una siguiente oportunidad. Luego, una vez que se han ejercido esas cartas, por la función que tiene en su interior explicada, se ponen boca abajo en el área de juego del jugador, con lo cual demuestra efectivamente que ya ha ejercido una acción de las 5 que tiene en esta ronda de acciones. Ahora veamos cuál es el contenido de estas cartas políticas. Hay en general 2 tipos de cartas. Algunas que se asocian a la construcción y otras que permiten ejercer algunas acciones. Primero que nada veamos las cartas de construcción. Algunas de estas cartas efectivamente permiten construir algunos edificios y es la única forma de construir los edificios. Estamos hablando de aquellos edificios que tienen 2 y 3 arcos. Los de un arco se pueden construir con las cartas de acción que se le han entregado a los jugadores, las 3 cartas de acción. Las de 2 y 3 arcos solo con estas cartas políticas. Ahora, estos edificios de 2 y 3 arcos, al igual que los de un arco, pueden agotarse. Es decir, si dejan de existir en la fuente general, significa que los jugadores ya simplemente no podrán construirlos. Veamos ahora los edificios que pueden construirse con las cartas políticas. Primero el palacio. Cuesta 1 moneda de oro y otorga 2 puntos de atractivo cultural a la ciudad. El atractivo cultural está manifestado precisamente por los 2 arcos de color blanco que tienen en su interior. Luego tenemos la catedral. Cuesta 3 monedas de oro y aporta 3 puntos de atractivo cultural a la ciudad. También tiene los 3 arcos blancos. La universidad cuesta 3 monedas de oro y aporta 3 puntos de atractivo educacional a la ciudad. Los arcos negros denotan el aspecto educacional de este edificio. Tenemos el hospital. Cuesta 1 moneda de oro y aporta tanto un punto de atractivo educacional como otro de atractivo en salubridad. Sin embargo, a pesar de que tiene un arco azul encima, no se exige, como sí se exige con los baños y con la fuente, que se construya junto a un terreno de agua. Puede construirse en cualquier parte de la ciudad. Por último, tenemos el baño, que cuesta 1 moneda de oro y aporta 2 puntos de atractivo de salubridad a la ciudad, que como ya hemos dicho, se tiene que instalar junto a un triángulo de agua o algún terreno de agua de los que aparecen dibujados en el mapa. Veamos ahora las cartas políticas que se asocian con acciones especiales, que de alguna manera modifican las reglas generales del juego. El arquitecto. Con esta carta, el jugador toma la carta y, dependiendo del tipo de construcción que se realice, va a tener que pagar una cierta cantidad de oros. Pagando con 1 moneda de oro se puede construir un edificio simple, una granja, la cantera, el seminario, la estatua, el mercado, la fuente. Pagando 2 oros se construye un edificio mediano, con 2 arcos, y pagando 4 oros se construye un edificio grande, aquellos que tienen 3 arcos. La carta de pan y circo, esta permite mejorar el atractivo de una ciudad en alguno de los 3 valores que ya hemos hablado: cultural, educacional o de salubridad.
Y para eso los jugadores utilizan sus ciudadanos notables, que son aquellos ciudadanos, figuras también de plástico pequeñas, que son de su color, y puede incorporarla en alguna de sus ciudades y en alguno de los edificios en particular, para mejorar, duplicar o triplicar el valor en puntos de uno de sus arcos. Ahora, cuando se saca esta carta, y si uno quiere colocar un solo ciudadano, el costo que hay que pagar en oro es 0. En ese caso es gratis. Sin embargo, hay que pagar 2 oros para colocar 2 ciudadanos notables y 5 oros para colocar 3 ciudadanos notables. Cada uno de los ciudadanos aumenta el atractivo en un punto. Ahora, cuando se pone sobre un hospital, como el hospital tiene un arco azul y un arco negro, es la única ficha que tiene de 2 colores, y si se ubica un solo ciudadano, hay que especificar a viva voz sobre cuál de los puntos de atractivo está incrementando su valor, y se ubica incluso el ciudadano debajo del arco respectivo. Un jugador puede jugar más de una carta de pan y circo, porque recordemos que como son 5 rondas, puede efectivamente sacar 2 cartas, y por lo tanto puede mejorar una misma ciudad y una misma ficha 2 o más veces. Ahora, hay que entender que estos ciudadanos notables en realidad no son ciudadanos que requieran ser alimentados. Por lo tanto, cuando veamos el tema de la alimentación, y lo volveremos a recordar en ese momento, no se considerará como un ciudadano más este. Una tercera carta se llama Tiempos de Prosperidad. Esta carta es la que permite incrementar la cantidad de ciudadanos de una ciudad. Entonces, con esta carta, si se pagan 0 monedas de oro, es decir, por el solo hecho de tomar la carta desde el display donde se encuentran las 7 cartas, este jugador recibe un ciudadano y lo puede ubicar en cualquiera de sus ciudades. Si paga 2 monedas de oro, recibe 2 ciudadanos para una ciudad, y solo una ciudad, es decir, aquí no puede recibir los 2 ciudadanos y colocarlos en 2 ciudades distintas. Y si paga 5 monedas de oro, se van 3 ciudadanos a una misma ciudad. En cuarto lugar tenemos una carta que se denomina Cosecha Fructífera. Esta carta permite, sin necesidad de pagar por ella, que un jugador pueda duplicar la producción agrícola de una de sus granjas en un año. Solamente duplica la producción de aquellas fichas que ya han sido construidas, que se denominan granjas, y que normalmente se van a ubicar, por supuesto, junto a los triángulos agrícolas o los terrenos agrícolas que están en el mapa. Para denotar que efectivamente la carta se está usando y cuál es la granja que va a ser beneficiada, se coloca uno de los ciudadanos notables sobre la granja. Entonces, si esa granja está aledaña a terrenos agrícolas que le dan 3 unidades agrícolas, por ese año le va a dar 6. De tal manera que cuando se llega a la etapa, a la fase de alimentación de los ciudadanos, se tendrá que considerar que esa granja, por esta vez, está dando más alimento del normal. Hay que tener en cuenta además que no pueden jugarse 2 o más cartas de estas sobre una misma granja. Una vez que termina esta ronda, efectivamente entonces, este ciudadano coloreado se saca de la granja donde se había ubicado para demostrar esta circunstancia y se vuelve entonces al área de juego del jugador. Una quinta carta se llama Cercanía con el Pueblo. Recordemos que al inicio del juego y al inicio de cada ronda se ha descubierto una de las 4 cartas de la voz del pueblo y 3 han quedado boca abajo. El jugador puede tratar de obtener más información de qué es lo que el pueblo está pensando y cuáles son los atractivos de la ciudad que van a priorizar. Entonces, al sacar esta carta, el jugador toma 2 de las cartas tapadas y las observa de manera discreta sin que los demás se enteren. De esa manera, este jugador entonces va a estar en conocimiento de 3 de las 4 cartas. Sin embargo, el jugador, al sacar esta carta política, si paga 2 oros, tiene la posibilidad de ver todas las cartas, es decir, las 3 cartas tapadas que quedan. Bien, entonces, cuando los jugadores han realizado 5 acciones políticas o acciones con sus cartas, ya sea pasando o efectivamente construyendo o realizando alguna de las funciones especiales, entonces se acaba esta fase, que es la fase de las acciones o la ronda política. Y a continuación empieza la fase número 6, que es la revelación de las exigencias del pueblo. Recordemos que al inicio del juego y al inicio de la ronda se ha descubierto una sola de las cartas de la voz del pueblo. En este caso tenemos la carta blanca, que es de cultura. Entonces los jugadores pueden estar estimando de que la cultura podría ser la priorizada por el pueblo, porque bastaría con que otra carta blanca salga para que al menos empate con alguna otra de las alternativas. Recordemos que hay 9 cartas de cada color, 9 blancas, cultura, 9 negras, educación, y 9 azules,
salubridad. Se descubre y, oh, sorpresa, lo que el pueblo está mandando este año es la educación. ¿Qué significa? Que las ciudades que tengan más edificios educacionales podrían recibir ciudadanos de las ciudades vecinas que tengan menos edificios educacionales. Si se descubren y en definitiva aparecen dos cartas en igualdad de condiciones, dos azules y dos negras, significa que los ciudadanos han priorizado de manera pareja estos dos temas. Y las ciudades que hayan priorizado precisamente entonces la educación y la salubridad van a ser beneficiadas con la emigración. En la fase 7 de las emigraciones, comenzando con el jugador de partida, cada uno de ellos va a verificar si alguna de sus ciudades puede recibir o debe recibir migraciones. Supongamos que la voz del pueblo dice que en esta fase y en este año se va a priorizar la salud, porque se mostraron más cartas azules que las otras. Y el jugador de partida es el color marrón. Entonces verifica cuántos arcos azules tiene su ciudad en general. En este caso tiene uno por el hospital y uno por la fuente. Y verifica si hay alguna ciudad de otro jugador, no propia, de otro jugador que se encuentre a una distancia de uno o dos espacios vacíos. En este caso, efectivamente, se encuentra a un espacio vacío de la ciudad de otro jugador, que es la ciudad celeste. Entonces, 2 puntos de salud tiene esta ciudad por estos dos arcos. En cambio, esta ciudad del jugador celeste no tiene ningún arco azul, tiene un arco blanco y 3 arcos negros. Entonces va a tener que trasladar a uno de sus ciudadanos al palacio de la ciudad más atractiva. Y ese edificio va a quedar desocupado. Al final del año, al finalizar esta ronda de migraciones, si este jugador celeste no ha logrado captar por otro sector algún ciudadano para que llegue a su edificio, ese edificio va a tener que ser demolido. Pero esto ocurre solamente al final del año, no ocurre de manera inmediata al momento en que pierde a ese ciudadano. Luego, este mismo jugador marrón verifica si existe alguna otra ciudad aledaña a esa ciudad que le permita recibir ciudadanos. Y se procede de la misma manera. A continuación, el jugador de la izquierda del jugador marrón va a poder hacer lo mismo hasta que todos los jugadores puedan reclamar emigraciones forzosas cuando efectivamente tengan de los arcos que se están exigiendo en este año más cantidad que las ciudades aledañas. Hay que recalcar es que la emigración es forzosa. Cada vez que un edificio se ve desocupado por esta emigración, el jugador lo va a perder. Ahora, si se da la situación de que dos temas acaparan la atención de la ciudadanía, porque han empatado dos colores de cartas, de las cartas de la voz del pueblo, cada ciudad, y por ende cada jugador, debe establecer cuál es el tema de interés que va a privilegiar en cada una de sus ciudades. Es decir, ese jugador no podría tratar de producir una inmigración desde una ciudad cercana usando uno de los temas y respecto de una ciudad vecina por otro lado usar el otro tema. Una vez que se han producido todas las emigraciones, hay que verificar cuáles son los edificios que han quedado sin ciudadanos. En este caso, los jugadores pueden redistribuir los ciudadanos al interior de los mismos para proceder a la demolición de uno de ellos. ¿Qué requisitos debe tener? Deben ser edificios que se encuentren en los extremos de la ciudad. Es decir, es factible que, supongamos que este jugador haya perdido uno de sus ciudadanos. Entonces, si no tiene ciudadanos suficientes en el palacio para poder reemplazarlos, supongamos que estamos en esa situación, tiene que perder solamente de los extremos. Es decir, este es el único que no podría perder. Este se encuentra en un extremo, este edificio se encuentra en un extremo y este también. Por lo tanto, tendría que decidir perder uno de los edificios que se encuentren en los extremos de la ciudad. Ahora, si en definitiva el único edificio que tiene es el castillo y este no tenga ciudadanos porque ya emigró el último que contaba, entonces la ciudad tendrá que ser demolida, incluyendo en este caso entonces el palacio. Si el edificio que se demuele es una granja,
el jugador deberá devolver de inmediato todas las unidades de trigo que efectivamente estaba proveyendo esa granja. Con lo cual, evidentemente, ahora va a poder alimentar a menos ciudadanos. Del mismo modo, si el edificio que se demuele es un baño, un mercado o una fuente que permitía ampliar a 5 ciudadanos en el caso de mercado, o a más de 8 en el caso de la fuente y el baño, entonces va a tener que también ver reducido su cantidad de ciudadanos en la cantidad necesaria para cumplir la norma. Es decir, si por ejemplo esa ciudad tenía 9 ciudadanos y se tuvo que demoler un baño, ahora el máximo que puede tener es 8 ciudadanos, de tal manera que va a perder además del edificio un ciudadano. Y si pierde además el mercado, va a tener que reducir su cantidad de habitantes a 5. La última fase de cada año es la alimentación de los ciudadanos. Esto es lo que le da razón de ser a la ubicación de las granjas, a la ubicación de los palacios iniciales, es decir, al lado de los terrenos agrícolas. Esto es lo que le da sentido al hecho de ir controlando la cantidad de ciudadanos que uno pueda tener, porque por cada ciudadano que uno tenga, entre todas las ciudades, aquí no se hace diferenciación de ciudad a ciudad, deberá contar el jugador con una unidad de trigo, que son aquellas fichas que se le entregaron oportunamente. Ahora, recordemos que estas fichas se entregan una vez y duran para el resto del juego en la medida en que el jugador mantenga la granja o mantenga el palacio. Recordemos que si se instala un palacio también al lado de una zona de trigo, también le otorga tantas fichas de trigo como símbolos contenga dicho triángulo o dicho terreno agrícola. Lo mismo con las granjas, de tal manera que estas unidades de trigo se mantienen por el resto del juego y no se van recibiendo nuevas unidades de trigo cada año. Se supone que cuando se instaló la granja, esta va a estar produciendo en forma permanente, y las unidades que reciben los jugadores es un indicativo de que simplemente está recibiendo permanentemente esa cantidad. Entonces, en esta fase se chequea la cantidad de ciudadanos, se cuentan los ciudadanos que tiene un jugador, se cuentan las unidades de trigo que tiene en su área de juego, y si tiene la suficiente cantidad de alimentos para cada uno de los ciudadanos, no va a pasar nada, los ciudadanos no pasarán hambre. Pero si hay más unidades de ciudadanos que de trigos, en ese caso va a tener que perder los ciudadanos en exceso. Y no solamente eso, sino que a su vez, si pierden ciudadanos y ya no pueden tener ciudadanos algunos de los edificios, es decir, algunos quedan desocupados como consecuencia de esta muerte de los ciudadanos por hambruna, estos edificios también tendrán que ser demolidos, aplicando las mismas reglas que se aplicaron en la etapa de la emigración, es decir, tienen que demolerse los edificios que se encuentran a las orillas de las ciudades y no al interior de las ciudades. Ahora, para los efectos de saber cuántos ciudadanos tiene un jugador, no se contabilizan los ciudadanos coloreados. Esos ciudadanos notables que son del color del jugador no se cuentan para estos efectos. Y, por supuesto, si un jugador ha colocado a un ciudadano notable en base a la carta de cosecha, de buena cosecha, en ese caso duplicando entonces la cantidad de trigo que recibe por ese año, eso hay que contabilizarlo. Ahora, como castigo general por el hecho de que un jugador ha tenido que eliminar ciudadanos como consecuencia de la hambruna, en la próxima ronda política, donde se ejecutan las 5 acciones, la primera acción va a tener que consistir en pasar, para lo cual deberá poner boca abajo a una de sus cartas de acción, sin haberla ejecutado. Con ello se indica efectivamente que ya pasó su turno para esa acción y le quedarán solamente 4 posibilidades. Con la conclusión de la fase octava de la alimentación de los ciudadanos y las consecuencias que eso ocasiona, se termina el año de juego. Se termina una de las rondas. Y entonces hay que realizar una serie de actividades administrativas. En primer lugar se descartan las 4 cartas de la voz del pueblo que se usaron. Luego, cada jugador también descarta las cartas de política que tenga en su área de juego boca abajo. También se sacan del tablero y van a la caja. Luego, las 3 cartas de acción pertenecientes a cada jugador se vuelven a colocar boca arriba, con lo cual indican que quedan disponibles para la siguiente ronda. Y en cuarto lugar, los jugadores que hayan ubicado a alguno de los ciudadanos coloreados los devuelven también a su área de juego. Y entonces se inicia una nueva ronda con la fase 1, que es el cambio del jugador inicial, que pasará a ser ahora el de la izquierda del que tenía hasta ese momento la carta de jugador inicial. El juego dura 6 años, es decir, 6 rondas. Por lo tanto pasan por el tablero 24 cartas de la voz del pueblo.
En el año número 6, la única diferencia con las rondas anteriores es que no se puede jugar la carta de cosecha fructífera, aquella que permitía duplicar la producción de trigo de alguna de las granjas. Bien, el juego termina efectivamente al finalizar el sexto año y se procede a la puntuación. Cada ciudadano que un jugador tenga en sus distintas ciudades, ya sea una, dos o tres ciudades, aporta un punto de victoria. A lo anterior se suma cada ciudad que contenga los tres atractivos, es decir, arcos azules, negros o blancos, en uno o más edificios, otorga entonces 3 puntos de victoria. Ahora, a la suma anterior se restan 5 puntos si alguna de sus ciudades ha pasado hambre en el último año. Es decir, si en el último año un jugador ha tenido que reducir el número de ciudadanos porque la cantidad de alimentos era inferior, eso le va a restar 5 puntos a la suma final del juego. Y bueno, el ganador es aquel jugador que haya obtenido la mayor cantidad de puntos de victoria. En caso de que haya empate, naturalmente el que tenga más oro será el ganador. Y si persiste el empate, bueno, comparten el primer lugar. Hagamos un repaso general. Las rondas tienen 8 fases. La primera fase es la de pasar el marcador de jugador de partida a la izquierda. La segunda fase es que se voltea una de las cartas de voz del pueblo y las otras 3 quedan boca abajo. Tercera fase, cada jugador recibe un oro por cada cantera. Cuarto lugar, se coloca un nuevo ciudadano en cada una de las ciudades del tablero, siempre que no se superen los límites poblacionales. La quinta fase es la fase política, es donde hay que tomar las decisiones. Y aquí los jugadores tienen 3 tarjetas de acción que pueden ocupar si quieren. Cada una da funciones especiales: construir una nueva ciudad, por ejemplo, construir edificios pequeños u obtener 2 oros. Pero al mismo tiempo tienen 7 cartas políticas, las cuales pueden escoger y ejecutar en forma inmediata su función. En la fase número 6 se voltean las restantes cartas de la voz del pueblo, y de esa manera se ve cuál de los elementos la población va a priorizar: salud, tarjetas azules, arcos azules; educación, arcos negros, tarjetas negras; o cultura, que son las cartas blancas y los arcos blancos. En la fase número 7, cada jugador compara entonces cada una de sus ciudades con las vecinas, y en este sentido se llama vecina a las que hay una distancia inferior a 3 espacios, 2 espacios o un espacio, ya se encuentran en la calidad de vecinas y se puede producir la emigración, en favor de aquellas ciudades que tengan más de los arcos que la voz del pueblo ha priorizado para esta ronda. Se inicia esta fase con el jugador de partida, y de ahí, en sentido horario, cada uno de los jugadores va a ir reclamando, a partir de cada una de sus ciudades, las emigraciones respectivas. Al finalizar esta fase de emigración, se verifica cuáles son los edificios que han quedado sin ciudadanos, y estos edificios, que tienen que ser de los extremos de la ciudad, se remueven del tablero. Por último, en la fase número 8, se verifica que los jugadores tengan alimentación suficiente para toda su población. Por cada uno de los habitantes o ciudadanos debe existir una ficha de trigo. De lo contrario, se remueve del tablero la cantidad necesaria de ciudadanos hasta que calce con la cantidad de trigo que tiene la persona. Por último, el juego termina al sexto año y se puntúa con 1 punto por cada ciudadano que tenga el jugador, 3 puntos por cada ciudad que tenga al menos un arco de cada uno de los colores, y se le quitan 5 puntos si se ha producido hambruna en el último año. Gana el que tenga más puntos; en caso de empate, quien tenga más dinero. En síntesis, la Chitá es un juego de estrategia, especialmente dada por la circunstancia inicial de la ubicación de los palacios y el orden en que los jugadores van a ir construyendo sus edificios. Prioridad las monedas, por ejemplo, con las canteras; prioridad la alimentación, para no tener problemas por ese lado. Son elementos estratégicos que pueden ser determinados desde el inicio. Sin embargo, también el elemento táctico, derivado de la ubicación de las demás ciudades, de los otros jugadores, hace que uno tenga que irse acomodando permanentemente al devenir del juego.
Es decir, si yo veo que una ciudad se está acercando mucho a una de las mías y con una gran fortaleza en alguno de los valores que los ciudadanos pueden el día de mañana elegir, yo tendré que empezar a preocuparme y empezar a edificar en consecuencia. Del mismo modo, puede suceder que en algún momento me vea bloqueado en el acceso al agua o a alguna de las montañas que me den el oro por precisamente la acción de alguno de los demás jugadores. Entonces uno tiene que ir reaccionando rápidamente para impedir que una ciudad pueda verse bloqueada o pueda verse superada manifiestamente por alguna ciudad que se está acercando demasiado y que pueda precisamente producir algún grado de emigración. Es un juego que puede jugarse incluso de una manera bastante pacífica entre los jugadores, por lo menos en las primeras rondas, 2-3 rondas. Sin embargo, naturalmente a partir de la tercera, la posibilidad de que las ciudades ya se hayan acercado lo suficiente para que el elemento de emigración entre en juego, hace que los conflictos empiecen a salir a la luz. Y efectivamente puede transformarse en un juego bastante duro en ese sentido, al punto de que algún jugador puede ver desaparecer su ciudad de manera irremediable. Caso en el cual, evidentemente, puede ser pasto propicio para los demás jugadores que tengan ciudades cercanas. El factor suerte, por otro lado, queda limitado a dos elementos que son la voz del pueblo, que sin embargo los jugadores pueden de alguna manera evitar con la carta política que le permite observar las cartas que están ocultas y de esa manera prepararse de mejor manera para lo que la voz del pueblo va a decir y evitar las emigraciones. Y el otro factor suerte que puede encontrarse en el juego son las cartas políticas, porque efectivamente va a depender de las 7 cartas que aparezcan desplegadas en el tablero, las que me permitirán o no construir algunos de los edificios que pueden mejorar efectivamente el atractivo de mis ciudades, o ejercer algunas funciones especiales que me permitan de alguna forma superar algunas limitaciones de las reglas. Sin embargo, en verdad que con la experiencia que tengo en este juego, podría decir que no son factores fundamentales. Es decir, en general, los buenos jugadores van a terminar siempre triunfando, pudiendo superar estas adversidades que aparecen con las cartas políticas o con la voz del pueblo si es que el jugador no se ha procurado observarlas. La Chita es un juego que lamentablemente ya no se está produciendo, no hay un plazo fijo en que pueda volver a salir al mercado, todavía se pueden encontrar algunos ejemplares y considero que es una joyita que muy bien vale la pena apurarse por conseguir un ejemplar, porque no sería raro que de aquí a un año ya los ejemplares estén costando, como sucede con otros juegos, 180, 200 dólares. En fin, excelente juego para los amantes de la estrategia y los que no le hacen el quite a un cierto grado de conflictividad.